Amigos, todo lo que está ocurriendo en Venezuela no es por casualidad. Una dictadura no está 25 años gobernando un país si no se ha visto apoyada desde el exterior, apoyada también desde el interior, permitida por medios de comunicación comprados, por gente que recibe millones que no recibirían si no estuviese el dictador. En definitiva, un entramado, una tela de araña que sostiene la corrupción sin tener en cuenta ni el país, ni la patria, ni el pueblo. Eso es un clásico de cualquier dictadura en el mundo. Lo que está pasando y ha ocurrido durante 25 años en Venezuela podría suceder aquí. Llevamos diciendo eso hace mucho tiempo, pero es que a los venezolanos eso mismo se lo decían los cubanos. Y así podríamos ir hacia atrás en lugares que sufren dictadura en pleno siglo XXI y jamás pensaron ser el destino de esos países. Hay una mujer que es muy valiente y que yo tengo muchas ganas de conocer. Me vino su nombre por varias personas, periodistas venezolanos de los que se juegan la piel, que no pueden hablar en público, pero que estoy en contacto con ellos, gente valiente que la hay allí. Es actriz muy querida en Venezuela, muy famosa, ha hecho cine, un montón de discos editados, telenovelas, televisión, ha hecho de todo, hasta el día en el que en una emisora de radio está como invitado Hugo Chávez y le dice que se una a la revolución. Y ella le responde: no lo haré, asesino golpista. A partir de ese día, su vida cambia y lleva 25 años exiliada en Argentina. Seguro que la conocen. Azabache, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Albert. De verdad te agradezco tanto esta invitación y la oportunidad que me das de expresarme. Para mí es un honor estar contigo. Es un gusto conocerte porque ahora también, además de actriz y bailarina, eres influencer. Azabacheonline.net, ¿no? Es cómo localizarte. Azabache Online en todas mis redes sociales. Estoy volcada a las redes sociales porque creo que la comunicación es el gran poder hoy. Y yo quiero poner un poquito el contexto a todos los que se están sumando a este programa y que le den mucho like, porque nosotros dependemos de esos likes, de esos comentarios para desbloquear el algoritmo y que, bueno, que llegue muchísima gente. Mira, yo te quiero contar que correctamente, como lo estabas diciendo, yo en Venezuela, en mi país, grabé discos, hice telenovelas, giras de conciertos nacionales, internacionales, teatro, cine, televisión. Conocí la fama en su máxima expresión y también aprendí a ser completamente anónima a la hora de salir de mi país. Lamentablemente, y digo lamentablemente, tuve la mala experiencia de saliendo de una entrevista de radio. Chávez venía, él estaba en campaña y él me ofreció ahí un cheque en blanco para unirme a su revolución, cosa que yo me negué absolutamente. Lo llamé asesino golpista, que jamás me iba a unir a su revolución porque yo viví el golpe de Estado que él dio en el 92, que le costó la vida a 300 personas, cifras oficiales en ese momento. Y para mí realmente siempre ha sido un asesino y lamentablemente en Venezuela lo metieron preso, lo indultaron y luego le dieron el privilegio de lanzarse a una campaña electoral. Todo esto a mí me produjo un cortocircuito en mi cabeza. Yo era ajena totalmente a la política, yo vivía en mi burbuja artística hasta que se me cerraron las puertas de trabajo, amenazas a mi familia y a mí. En ese momento no había redes sociales en Venezuela y ahí es donde yo tomo la dura decisión de salir de mi país con todo lo que eso implica, con el único objetivo de sacar a mi madre, que te cuento que es jubilada y pensionada venezolana en el exilio, que no recibe su jubilación hace más de 10 años
Y cuando hablo de ella tengo que hablar de los jubilados y pensionados que están dentro, que nada más ganan $3 mensual con una canasta básica de $500 a $600. Mi padre, siendo médico también como mi madre, murió sin medicinas en Venezuela junto con 4 familiares más que nunca pude despedir y nunca pude abrazar. Estás hablando con una persona que perdió país, perdió carrera, perdió familia y que llevo 2 décadas alzando la voz por la libertad. Y yo sé que muchos se preguntarán que por qué un artista, ¿no? Y yo siento y creo y tengo la firme convicción que los artistas estamos en un contexto político, social, cultural, demográfico durante toda nuestra vida. Pero hay veces, Albert, que las expresiones artísticas se quedan chiquititas al lado de una tragedia como la de Venezuela y se va poniendo más complejo, si es la palabra adecuada, cuando nos damos cuenta que ese socialismo del siglo XXI avanza sin tregua en diferentes países, adaptándose a la idiosincrasia de cada país. Bueno, aquí me viene a la cabeza tus compañeros artistas españoles. La mayoría, la inmensa mayoría de, por ejemplo, actores españoles serían incapaces de decirle la mitad de lo que le dijiste al dictador venezolano a cualquiera de los pequeños dictadores que tenemos en España, porque acabaría su carrera también. ¿Qué pasa? Tú conoces las familias del cine, del teatro, de la televisión en España y se doblegan al poder sin rechistar. ¿Qué nos ocurre? Bueno, tenemos un gran problema moral. Yo creo que este problema de aceptar, de pensar nada más en el bolsillo de cada quien y aceptar la corrupción, la impunidad, perdón, robar está mal, matar está mal. Y digo todo esto porque esta gente es criminal, viola los derechos humanos, cometen crímenes de lesa humanidad. Lamentablemente estamos viendo cómo este socialismo del siglo XXI está apoyado por el narcotráfico y el terrorismo. Aquí estamos hablando de criminales que han conseguido la forma de meterse dentro de los países con nuestras herramientas democráticas para luego implosionar las instituciones desde adentro y destruir todo. Destruyen el aparato productivo de un país, corrompen todo a su paso, a todo nivel, en todas direcciones, la salud, la educación, la familia. En el caso de Venezuela, persiguen, expropian, el que puede se va, el que no se tiene que adaptar porque si no, lo meten preso o directamente es asesinado. Es tremendo, pero me recuerdas a lo que nos ocurre aquí. Sabes que Pedro Sánchez está en plena investigación judicial, él y su entorno. Todo tiene relación con Venezuela. Venezuela, el petróleo de Venezuela, el dinero de Venezuela, Rodríguez Zapatero, la persona intermediaria entre Sánchez y el régimen chavista. Y además, el objetivo final es el que tú nos pones en alerta. Yo he visto alguno de tus vídeos. Tú hablas de el objetivo final es dividir a la población. Es así, sí, ¿no? Sí, ellos dividen y vencerás, ¿no? Es muy importante esto y yo los quiero invitar a que en mi canal de YouTube, @SabacheOnline, hay un video que se llama Los síntomas del socialismo del siglo XXI, que yo hago un repaso de las grandes cosas que hicieron esta gente con nosotros los venezolanos, con el único fin que la gente de otros países lo vea y identifique si está pasando eso dentro de sus países. Por ejemplo, entonces, sí, hagamos el repaso. Sí. Dividir con el idioma. Sí, lo están haciendo aquí en la división que hay entre los diferentes idiomas del Estado español, enfrentan con el idioma oficial de forma brutal. Aquí están dividiendo con las dos Españas, la de izquierdas, la de derecha, remontándose a Franco, que murió hace 50 años, dedicándole 100 homenajes en un año a esa muerte. Y tú hablas de algo más. Dividir con la Agenda 2030 y con la paguita, la subvención. Cuéntame.
Bueno, hay un montón de cosas. Toda la destrucción económica, política, social, cultural, moral, familiar, la destrucción del lenguaje es hecha totalmente a propósito. Poner, por ejemplo, esto del lenguaje es tan claro porque cuando nos dividen con el lenguaje están dividiendo generaciones. O sea, nos alejan de las nuevas generaciones, entonces no nos podemos comunicar. Y por eso es que no lo debemos permitir, porque es un lenguaje justamente para aislar esa nueva generación. Yeah. Y vemos en cómo se manejan, ¿no? Que te ponen, por ejemplo, mujeres contra hombres, hijos contra padres, alumnos contra profesores, marchas y contramarchas, y así vamos viendo una cantidad de divisiones, hasta veganos contra carnívoros, las cosas más insólitas, dividir, y ellos ahí avanzan. Ellos utilizan esto de los privilegios, ¿no? Esta cuestión de romper la república, porque lo que nos debe importar a nosotros como ciudadanos es ser iguales ante la ley, pero ellos cada vez que otorgan esos supuestos derechos que son realmente privilegios sobre los demás, están rompiendo completamente la república. Mira, nosotros tenemos que estar claros el momento en que estamos viviendo, tenemos que tener el conocimiento y la información. Siempre digo que la información y el conocimiento es poder y vale muchísimo siempre y cuando la sepamos a tiempo, Albert. Si nosotros dejamos que la información no nos llegue por ignorancia política o porque no nos interesa la política o X, Y, Z, les va a pasar lo que nos pasó a nosotros en Venezuela. ¿Cuántos cubanos llegaron a Venezuela diciéndonos, cuidado con su país, y nosotros, no, pero perdón, muy soberbios los venezolanos decíamos, no, pero si Venezuela no es una isla, aquí no puede pasar lo que pasó en Cuba. Y mira cómo estamos, con 25 años de tiranía asesina y criminal. Pero tú conoces un poco la realidad española, Azabache. Aquí llevamos más de 6 años en los que se fagocitan las instituciones, hay una autocracia de hecho, pero sigue legítimamente ocupando el poder. Con trampitas, pero legítimamente. Exacto. Y si sales a la calle a preguntar, ¿cree usted que puede esto acabar como Venezuela? El 95% te dirán que no. La sensación no es esa. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación generalistas dan otra imagen de la realidad, mucho más light, suavizada, edulcorada. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para no caer en la trampa? Aprovechar la tecnología y dar la batalla comunicacional, que es nuestro principal poder en este momento. Pero yo me quiero remontar, porque lo de España es terrible, a una nación que amo con toda la fuerza de mi corazón. Es terrible porque se tienen que ver reflejado en nosotros los venezolanos. Y quiero partir desde el punto y del contexto que Venezuela está en una posición privilegiada dentro del continente. Pero además de eso, Venezuela es un país que no tiene república, ni Estado de Derecho, ni poderes independientes, no existe la democracia. Ya te voy a decir a dónde voy. Dentro de nuestro país convergen fuerzas ajenas a nuestro país, como es el régimen cubano, intereses chinos, ruso, Irán, Hezbollah, las FARC, el ELN, Hamas. Desde que Chávez llegó al poder, y esto es importantísimo, impulsó lo que nosotros le decimos la petrochequera en muchos países y con funcionarios corruptos de cada país para impulsar ese socialismo del siglo XXI que viene un poquito más atrás. Me voy a ir un poquito más atrás. Desde la caída del muro de Berlín se junta el señor Lula da Silva con el señor Castro. Ellos se les acabó el financiamiento y necesitaban meterse dentro de nuestra región para impulsar ese socialismo. Castro ya tenía visto a Venezuela desde hace muchísimos años, y te hablo desde el 62, y esto es un dato histórico. Este señor Castro, con su régimen, fue expulsado de la OEA por intento a invasión a Venezuela. Entonces, ¿qué necesitaban de nuestra región? Una marioneta y una petrochequera, y el país ya lo tenían visto desde hace años. Yeah. Y por eso ahí aparece Chávez, ahí aparece la petrochequera, y esto se liga
claramente con el impulso de Podemos en España y de Zapatero y de un montón de gente que está implicada, o sea, que tiene relaciones carnales con el régimen tirano asesino. No es casualidad lo que pasa con Delcy, no es casualidad lo que pasa con el señor Pedro Sánchez. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, a lo mejor yo lo digo muy rápido, pero ellos utilizan nuestras herramientas democráticas a las que todos estamos acostumbrados para convertir lo ilegal en legal y lo legal en ilegal. Es un proceso que va muy lento, la gente no se da cuenta y resulta que van, pero con mucha fuerza, empiezan a controlar los medios. En Venezuela hoy, y esto ha sido un proceso porque a nosotros nos costó mucho darnos cuenta que ya no teníamos democracia, pero hoy la Constitución es chavista, el Tribunal Supremo de Justicia es chavista, la Asamblea Nacional es chavista, el Consejo Nacional Electoral es chavista, las Fuerzas Armadas son chavistas, los medios están controlados por el Estado. Es más, han fabricado una oposición chavista también. Entonces, imagínate hasta dónde pueden llegar distorsionando nuestras herramientas democráticas. Es más, voy más allá, Albert, porque esto no te lo va a decir ningún medio de comunicación. En Venezuela tenemos dos de todo. Tuvimos un presidente usurpador y un presidente interino, tuvimos una Asamblea Nacional y una Asamblea Nacional Constituyente chavista, tenemos un Tribunal Supremo de Justicia y un Tribunal Supremo en el exilio, embajadas del régimen que no ayudan a la gente y embajadores interinos que tampoco ayudaron a la gente. Hoy tenemos el mismo usurpador de presidente y un presidente electo. O sea, esta gente hace un mundo paralelo al régimen, le gusta tanto la política que la duplica. Por eso te digo que ellos manejan las herramientas y empiezan a distorsionar todo. Es como si entrara un virus a un estado, a una computadora, lo destruye todo por dentro. Estás describiendo una realidad que tenemos muy cerca en España, pero me hablas desde Argentina. Ahí habéis tenido la gran fortuna de un Milei. En Venezuela de una María Corina Machado. Aquí en España no hay oposición. No hay María Corina ni Milei. No hay alguien que capitalice toda esa fuerza para cambiar las cosas, para darse cuenta de que se están quedando con el país. Eso es muy importante. Y nos sentimos huérfanos en ese sentido, ¿entiendes? Y te entiendo perfectamente porque esto tampoco lo sabe mucha gente, pero nosotros en Venezuela hemos estado atrapados entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a la tiranía. El factor determinante que esto haya durado tantos años y que se haya dejado avanzar tanto ha sido la oposición funcional. De hecho, yo como ciudadano, y aclaro que yo no bajo línea política de absolutamente nadie, no recibo apoyo económico de ningún político, de ningún gobierno, no lo aceptaría jamás. No pongo las manos en el fuego por ningún político, ni siquiera con los que están, porque lamentablemente los que están rodeados de la misma casta política nefasta que nos ha traído hasta acá. Eso no quiere decir que sean o no, eso lo va a decir el tiempo. Y si no hacen las cosas correctas. Por eso me gusta ser ciudadano vigilante y exigente, apoyar lo que esté bien, pero señalar con fuerza lo que no. Sin miedo, porque no le debo nada a nadie, soy de verdad un ciudadano incisivo y que lucho por la libertad, porque a mí lo único que me importa es la libertad. Entonces, ese factor de no tener una oposición firme, yo te voy a traer a Milei porque yo le hice una entrevista a María Corina y a Milei antes de que Milei se hiciera a la presidencia. Yo conozco a Milei desde antes de ser presidente y ya te voy a contar cómo lo conocí, pero hice esta entrevista en un momento que a María Corina no le daban pantalla en Venezuela y ella hablaba correctamente y con la fuerza de decir que no se podía ir a elecciones en una tiranía, cosa que después cambió. Decía también que para salir de la tiranía se necesitaba una fuerza superior. O sea, decía las cosas muy claras en ese momento y a mí me pareció que Milei, que se lanzaba a diputado y que yo realmente abrazo las ideas de la libertad desde antes de conocer a Milei y ver una persona que
se lanzaba a la arena política con las ideas correctas desde mi punto de vista, entonces me parecía ideal que conociera la tragedia de Venezuela desde alguien que estaba adentro, y María Corina que conociera las ideas de la libertad. Y aquí voy a poner una pausa porque esto tampoco lo sabe la gente. Desde el 58 a la fecha, todos los gobiernos en Venezuela han sido de izquierda. Hemos pasado de socialdemocracia a socialismo democrático y ahora el nefasto socialismo del siglo XXI. Nosotros no tenemos derecha. Toda la política ha salido de ahí, todos los líderes políticos han salido de ahí, y esto es parte del problema. Yo no quiero decir que la gente no pueda cambiar, la gente tiene toda la oportunidad de cambiar, pero el pensamiento socialista es nefasto, y socialismo no sale con más socialismo. Ese es otro problema que nosotros tenemos que enfrentar. Pero primero tenemos que salir de esta gente nefasta, y sin duda alguna, María Corina Machado es la líder indiscutible de la oposición venezolana hoy, y Edmundo González es el presidente electo hoy. Lamentablemente está rodeado de los dos, de la misma casta política que nos hicieron tanto daño. Y yo te voy a ser franca, y lo voy a decir con nombre y apellido. Aquí Leopoldo López tiene muchas cuentas que entregarle a la ciudadanía. Guaidó, el mismo Borges, Ledesma, está la hija, es esposa de uno de los chavistas más férreos en Venezuela. Su yerno, mira cómo está complicado, y está ahí al lado del mundo. Entonces, yo sinceramente, yo no puedo ser condescendiente con la clase política venezolana, porque las decisiones de ellos afectan nuestras vidas. Mira, en Venezuela, todos estos años, no es secreto toda la cantidad de informes de violaciones de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, de ejecuciones extrajudiciales. Nosotros tenemos más del 80% de nuestra población bajo la línea de pobreza. El 35% de nuestros niños están desnutridos. Hoy que estamos haciendo esto, están torturando personas en Venezuela. Y estoy hablando de ciudadanos, de militares, de policías, de comunicadores, de periodistas, de niños, de adolescentes, de gente discapacitada. Voy a decir algo muy terrible, que esto tampoco se dice en los medios de comunicación. Hay madres que se dejan para poder abrazar a sus hijos en las cárceles. O sea, estamos hablando de un sistema criminal que no le importa los derechos humanos. Entonces, cuando tú ves esta cantidad de horror que estamos viviendo, con informes Bachelet, Human Rights Watch, OEA, informes, y lo único que ves de las organizaciones internacionales son los lindos pronunciamientos, las altas preocupaciones, los bellos discursos, pero no pasa nada, entonces ahí te pones a investigar. Entonces, cuando investigas, te das cuenta que las organizaciones internacionales, todas, la gran mayoría o por lo menos la gran mayoría de ellas, están creadas por la izquierda, financiadas por regímenes no democráticos. Además, esta gente ha colocado como fichas de ajedrez en los diferentes organismos para que accionen a favor de ellas en el caso que lo necesiten. Además, tienen sentados ahí con voz y voto a regímenes dictatoriales, tiránicos y autócratas. Entonces, las organizaciones internacionales son partidistas y apoyan la extrema izquierda, la ultra izquierda, como lo quieran llamar, más el globalismo. Y esto está financiado por las élites. O sea, te estoy describiendo el monstruo. Sí. Aquí, narcotráfico, terrorismo, las organizaciones internacionales alineadas a esta porquería, para no decir una mala palabra, pero yo soy políticamente incorrecta, ese me puede salir. Eso es lo que me gusta de ti. Ay, mi amor, te agradezco, pero la verdad es que cuando uno se da cuenta de todo esto, uno se da cuenta que está solo. Entonces, si los ciudadanos no entendemos que lo que está en riesgo hoy, hablo de los ciudadanos de todos los países, lo que está en riesgo es la libertad, nunca vamos a accionar como debe ser para que esta gente, oye, vale, ya se acabó, hay que pararlos, hay que frenarlos, son criminales. Sí, hablo porque te quería contar lo de Milei, pero sí. Por eso, no, voy a eso. He visto un vídeo en el que, y lo estarán viendo ahora mis seguidores, un vídeo en el que Milei te da un abrazo como el que da un padre a una hija, de apretón, con cariño, de cariño verdadero. ¿Cuál es vuestra historia? ¿Qué pasó ahí? Bueno, mira, yo en algún momento acá en Argentina,
y digo algún momento porque a mí me censuró el kirchnerismo chavista, me censuró el chavismo en su momento y también hoy me tiene censurada la falsa oposición venezolana acá. Pero cuando a mí se me abrieron las puertas de los medios de comunicación, yo llegué a muchos programas muy importantes acá en la Argentina. Y yo no hablé nunca de mí, sino hablaba de Venezuela. Eso fue en el 2015, donde estaban matando a nuestra gente en la calle. Donde me sentaba yo y donde se me daba la oportunidad, se sentaba Venezuela. Iba con los datos, con todo, para aprovechar esos pequeños minutos que te da un programa de televisión, tú lo sabes, que el tiempo en televisión es tirano, para decir la verdad de mi país. Cuando viene este señor Alberto Fernández, que se enfila a toda Argentina porque ya iba a ganar Alberto Fernández, no es que estaba ya como presidente ni había pasado la elección, pero todo se enfilaba para allí, en un programa de televisión me censuran en vivo. Y recuerdo que un periodista que se llama Brancatelli, que nunca se me va a olvidar su nombre, me dice, no, pero Azabache, es que ya lo de Venezuela pasó de moda, como si las violaciones y los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad pasaran. Y cuando voy a contestar, me cierran el micrófono. Mira, me levanté con una indignación, se me salían las lágrimas, Albert, te lo juro por Dios. Y una rabia, una impotencia. Yo no estaba tan veterana, no sé cómo decirlo, pero en las redes sociales yo me sentía con una impotencia tremenda. Y cuando voy saliendo del estudio, ¿quién entra? Milei, que ya venía hablando de economía y de las ideas de la libertad. Yo lo había seguido desde hace muchísimo tiempo porque estoy convencida que son las ideas correctas para salir de esto. Y cuando me ve, me dice, ¡genia! Y me abraza. Y yo, con la indignación, lo abracé, se me salieron, por supuesto, todas las lágrimas, lo apreté fuerte y le dije, por favor, no nos dejes solos. No nos dejes solos. ¿Qué te dijo? Sigue hablando de Venezuela. Me dijo, no te preocupes, Azabache, yo jamás los voy a dejar solos. Y ahí nació una linda amistad. Yo tengo una amistad muy bonita con él, es mi amigo personal. Yo no soy funcionario del gobierno de Milei, lo que tengo es una linda amistad con él y le agradezco al cielo de haberlo conocido. De apoyarlo desde el primer momento, antes que decidiera lanzarse, siempre he estado con él a su lado, hemos hablado, conversado sobre las ideas de la libertad. Por supuesto que aprendo muchísimo de él, de todas las cosas que me comenta. Es un tipazo, una persona con una calidad humana increíble. Yo lo que te puedo decir es que tengo adelante una persona con el conocimiento, la convicción, el coraje de llevar las ideas de la libertad adelante. No solamente lo hizo aquí en Argentina, lo está haciendo en el mundo. Es un referente de verdad impresionante. Mira que yo me quise ir muchas veces de Argentina porque yo veía que el modelo acá estaba avanzando muy fuertemente. Lo mismo de Venezuela, adaptado a la idiosincrasia del país. Pasaron 16 años de destrucción y yo decía 4 años más y se completa el modelo, porque eso es otra. Ellos necesitan por lo menos 20 años para instalar el modelo completo, igual que el de Venezuela, adaptado a la idiosincrasia del país. O sea que era esta elección, si no ganaba Milei, perdíamos definitivamente a Argentina. Yo estoy, hoy digo, menos mal, algo siempre pasaba que no podía salir de Argentina y hoy siento que gracias a Dios que no me fui porque estoy viviendo un momento histórico, no solamente para Argentina, para el mundo, Nos miramos en Milei muchísimos para buscar a alguien similar en nuestro país que acabe con esto y que no está en la oposición. Exacto. Mi querida Azabache, esta ha sido la primera charla. Prepárate, porque tu contundencia en defensa de la libertad nos es muy necesaria, es como agua para este sediento país en el que vivo y que nos da unas ganas de tirar la toalla e irnos a Argentina con Milei y contigo que no te imaginas. Ay, el tiempo irá poniendo cada cosa en su lugar, pero al menos lo hablo como periodista, tenemos la obligación de contar la verdad. Y esto que decías en televisión, a mí me ha ocurrido en España, y la censura, el vacío, que te dediquen horas y horas hace unas semanas en televisión llamándote mentiroso, lo que haga falta y más.
forma parte de estas campañas que yo creo al final nos hacen más fuertes. Ha sido un gusto conocerte, Azabache. Quedamos emplazados para la próxima, ¿eh? Un placer, Albert, a la orden siempre. Permíteme abrazar a toda España desde acá. Amo un país maravilloso. Necesitamos que despierten, necesitamos que no se dejen embaucar ni manipular, porque depende de los ciudadanos. Es vital el despertar ciudadano, es vital la batalla cultural y de las ideas. Así que tenemos que ser ese gran poder comunicacional independientemente de nuestros países, porque la libertad es todo. Sin libertad no hay absolutamente nada. Te mando un beso enorme. Me voy a despedir como siempre me despido de España cada vez que me invitan. ¡Viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! ¡Viva la libertad! Estoy por sacar la motosierra. Un beso. ¡Vamos! Gracias, Azabache. Chao. Chao.